Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Lo que vive el mundo entero, luego de que hemos visto esta semana algo tan duro como lo que ha ocurrido en Bruselas, la visita de Obama a Cuba y a Argentina, pero también cómo se está moviendo el país en el tema político. Felipe, ¿cuál es su análisis cuando vemos que de pronto la nueva izquierda busca reunirse y plantear incluso posibles marchas y movilizaciones de una manera unificada, en donde vemos a personajes como Paco Moncayo, María Paula Romo, Alberto Acosta, para el 1 de mayo? Gracias por la invitación. Bueno, me parece que en general hay un intento de las diversas tendencias políticas ecuatorianas por agruparse, por tratar de definir plataformas conjuntas, por definir un conjunto de alianzas que les permita enfrentar con relativo éxito el proceso electoral. Entonces veo ese proceso, digamos, en el progresismo, si se le puede llamar así, en algunas tendencias de la derecha, y por otro lado, en el esfuerzo que tendrá que hacer Alianza País para conservar su unidad y su coherencia como movimiento político. Entonces, esa es un poco la dinámica que veo en la escena política, ¿no? Una tendencia de todas las alineamientos políticos, de todas las fuerzas políticas, por posicionarse de la mejor manera posible frente al panorama electoral. Ahora, si tenemos al frente menos de un año, ¿cómo lograr este posicionamiento y esta unidad? Y cómo, usted que ha siempre analizado la política ecuatoriana, de poner cuestiones personales para buscar más bien alianzas en donde prime la unidad más que un liderazgo o una decisión personal de ser o no ser candidato? Bueno, es muy complejo eso, ¿no? Y es difícil pensar que no van a estar presentes intereses personales, electorales, en la configuración de estos intentos de alianza política. La política ecuatoriana tiene esa característica, ¿no? Organizarse a partir de estructuras de liderazgo fuertemente personalizadas. En este caso, sin embargo, me parece que el escenario es distinto porque el Ecuador está saliendo de un ciclo político que duró 9 años, bueno, en conjunto va a durar 10 años, dominado por un movimiento político como Alianza País, ampliamente dominado por Alianza País y por el liderazgo del presidente Correa. Entonces también hay que entender el momento que viven los partidos, el momento que viven las organizaciones, los liderazgos que tratan de configurarse en este nuevo escenario, ¿no? Como digo, marcado durante 9 años por un predominio muy amplio de Alianza País y del liderazgo del presidente Correa. En este liderazgo que usted habla, que ya vamos 9 años, vamos a llegar al 10º año en enero, ¿cómo pensar, es posible la salida de este proceso o hay posibilidades que nuevamente gane Alianza País? Podemos pensar en Presidencia de la República o logre tener una mayoría en la Asamblea Nacional. Bueno, usted me está llevando al terreno de las adivinanzas, ¿no? Es adivinanzas, pero uno mira encuestas y siguen con más del 40% de aceptación el grupo o directamente el presidente Correa. Es decir, el proceso para Alianza País va a ser muy complicado. Yo creo que recién empezamos a ver las complejidades que tiene el proceso en Alianza País de encontrar un relevo para el presidente Correa, ¿sí? Eso tiene muchas implicaciones. Uno, rehacer la estructura de liderazgo del movimiento Alianza País, un movimiento que tiene como huella de nacimiento esta dependencia hacia la figura carismática de Correa.
el caudillo siempre juega en este proceso de retiro que vamos a vivir, siempre juega a generar vacío, ¿no? A hacer sentir su ausencia. Y por otro lado, Alianza País es un movimiento muy heterogéneo con muchas fracciones internas que ha conservado cierta unidad gracias a la figura del presidente Correa, que ha hecho, digamos, de núcleo articulador de todas esas distintas facciones. Ese papel es difícil que pueda cumplir el relevo, ¿no es cierto? Porque son facciones hasta donde yo alcanzo a ver con intereses muy distintos, con visiones muy distintas, con perspectivas muy distintas del país, por un lado. Y por otro lado, a Alianza País le va a costar muchísimo reinventarse para poder proponer algo interesante en este proceso electoral. Todo el proyecto político de Alianza País está muy debilitado, yo creo que está viviendo una agonía política ese proyecto, y frente a eso, ¿qué propone? ¿Qué va a proponer? Entonces me parece que si bien en las encuestas Alianza País aparece obviamente como el movimiento con más presencia en el país, eso es obvio, es un rezago de lo que hemos vivido estos últimos 9 años, el proceso que tiene por delante es un proceso muy complejo, muy difícil. El país en general y el mundo político tiene un proceso bastante difícil en los próximos meses. El lograr unidades, el ver posibilidades de candidaturas, el tratar de analizar hacia dónde queremos o quieren los partidos políticos que vaya a la Asamblea Nacional, porque de pronto se está visibilizando unidades para Presidencia de la República, pero lo importante también es la estructuración del nuevo Congreso, de la nueva Asamblea. ¿Cómo usted también, que lee lo que pasa en el mundo, ve los fenómenos que han ocurrido en otras partes de América Latina? Lo que pasó en las elecciones de Argentina, lo que vive Venezuela o lo que está viviendo el propio Brasil. ¿Nos puede eso generar también otro tipo de posiciones al interior del Ecuador? Es decir, eso refuerza los procesos que se están viviendo en los otros países, en Argentina, en Venezuela, en Brasil. Refuerza el desgaste político en general de lo que se llamó en América Latina el giro hacia la izquierda. Es decir, todos los gobiernos que de una u otra manera fueron parte de ese giro enfrentan múltiples dificultades, unos más que otros. Entonces, como tendencia general de la política latinoamericana, hay efectivamente un debilitamiento de estos partidos políticos que surgieron desde fines de la década de los 90 para plantear este giro hacia la izquierda. Eso me parece a mí que modifica completamente el escenario ideológico en el cual se va a mover esta campaña electoral. No es un escenario ideológico en donde las propuestas de cambio, de renovación, la idea de revolución, la idea de refundación, la idea de renovación que marcó la política latinoamericana en la primera década del nuevo milenio y que ha seguido marcando de alguna manera en la segunda década, vaya a estar presente. Más bien, lo que aparece desde mi punto de vista es nuevamente el fantasma y el espectro del ajuste, ¿sí? El ajuste económico, las medidas de austeridad, que para el caso del Ecuador, digamos, va a ser gravitante, ¿no? Cómo repensar el Estado, este Estado que creció tanto, cómo establecer nuevos equilibrios entre el Estado y el mercado, entre el Estado y la sociedad civil, cómo restablecer espacios de libertades políticas. Me parece que hay un nuevo clima ideológico en el que va a transcurrir la campaña electoral, fruto, como digo, de este agotamiento de lo que se llamó en América Latina el giro a la izquierda. El giro a la izquierda que nos trajo muchas cosas, pero también usted dice de pronto va a haber diferentes tipos de posiciones en la campaña, porque antes nos decían el recambio, la refundación y hacer una serie de modificaciones estructurales grandes, pero también de manera simultánea vemos a personas como a Enrique Ayala decir hay que cambiar toda la Constitución, y hay otros grupos que van sumándose a la idea de tener una nueva Constitución. Entonces aquí el ecuatoriano promedio no sé cómo está asumiendo ese tipo de discursos, porque si vamos en la Constitución número 20 y pico, ¿qué sacamos con una nueva cuando usted dice lo importante es analizar la parte económica? Con toda razón, estamos con problemas complejos en la parte económica y de nuevo nos vienen con discursos que apuntan a tener una nueva Constitución. Yo no sé cómo la ciudadanía esté procesando esa propuesta, ¿no? Debe estar procesando con mucha confusión. O sea, ¿qué significa esto de
plantear nuevamente un proceso constituyente para rehacer íntegramente la Constitución, que ha durado, no sé, desde el 2008, ¿no? Esa ha sido, sin embargo, la historia de la política ecuatoriana, ¿no? El agotamiento de ciclos, y cada agotamiento del ciclo viene con... Pero los ciclos son extremadamente cortos. Sí, Si uno piensa Constitución sí, del 98, sí. 2008, 10 años. Ahora estamos con 8 años y Eso, ya hablamos de cambio. El propio Enrique Ayala tiene en el librito donde él propone la Asamblea Constituyente un cuadro en donde muestra esta corta duración de los ciclos políticos y cómo al finalizar este ciclo político, o los ciclos políticos, se plantea siempre una nueva constitución. Eso porque el Ecuador, creo yo, en el caso del Ecuador, las constituciones no describen ni trazan visiones de largo plazo del país, sino que expresan hegemonías transitorias, alianzas mayoritarias transitorias que apenas se desvanecen, que apenas se agotan, producen el fin de ese ciclo político y la necesidad de abrir otros ciclos políticos. Entonces, digamos, la política ecuatoriana se mueve al vaivén de esos acuerdos que tienen, en el mejor de los casos, duraciones de 10 años, 12 años, 15 años, además con permanentes reformas dentro de ese periodo, para luego tratar de reinventarse nuevamente el Ecuador y abrir un nuevo ciclo político que lo que va a expresar no es una nueva visión del Estado, sino una nueva alianza mayoritaria. Ese es un poco el drama de la política ecuatoriana, ¿no? Es un drama cuando se suma además el factor económico, porque si los ciclos cada vez son más cortos, ¿cómo yo genero seguridad en inversión? ¿Cómo generamos tranquilidad en las personas, empresas o grupos que deciden invertir si saben que se acaba un periodo y no solamente cambia una ley, cambia la Constitución? Sí, el escenario para los inversionistas privados, un escenario como el ecuatoriano para los inversionistas privados es el menos deseado, ¿no? Porque no ofrece certezas, no ofrece continuidad, y eso es un problema. Yo esperaría que aprendamos de algo del correísmo. Es decir, que seamos capaces de hacer una reflexión crítica del correísmo, pero también de entender por qué se producen estos fenómenos de giros radicales, ¿qué intentaba corregir el correísmo respecto de las últimas 2 décadas? ¿Por qué el correísmo en un determinado momento tuvo tanta acogida y tuvo tanta popularidad? ¿Qué demandas de la sociedad llenaba el correísmo para haber tenido esa fortaleza? Y desde esa lectura ser capaces, me parece a mí que es el desafío que tiene el Ecuador para la próxima década, para las próximas 2 décadas, de encontrar equilibrios. Creo que es el momento, digamos, para el Ecuador de pensar los equilibrios. Hemos pasado, digamos, damos bandazos como país, ¿no? Pasamos de unos intentos fracasados de reforma neoliberal a un intento fracasado de un gobierno post-neoliberal. Pasamos del dominio del mercado al dominio del Estado, del dominio de los partidos al dominio de un movimiento político, de la crisis de liderazgo al predominio de un liderazgo con rasgos caudillistas y autoritarios. Es decir, creo que hay que sumar, no sé cómo decirlo, creo que hay que sumar aquellos aspectos de cada uno de estos modelos que pueden contribuir a encontrar una fórmula más equilibrada, más ecuánime en el sentido filosófico del término. Nos hace falta ecuanimidad, nos hace falta equilibrio, nos hace falta entenderle al otro. Entonces, bueno, esta es una declaración de optimismo, de buenos deseos. De buenos deseos, pero también, si usted dice, hay que analizar el correísmo, ¿por qué fue tan popular en un momento dado? La Constitución de la República fue aceptada por más del 80% de los ecuatorianos. Uno mira o puede hacer un análisis de las elecciones últimas y ve picos de aprobación al correísmo. Así es. ¿Qué se puede sacar de enseñanza? Usted está haciendo análisis. ¿Cómo mirar a qué respondió en un momento dado Rafael Correa y Alianza País? Yo creo que Alianza País respondió a una demanda de justicia social. Es decir, este es un país que sigue siendo muy inequitativo, muy desigual, y esas desigualdades se expresan como diferencias en la estructura de poder. Creo que hay una demanda de justicia social, hay una demanda de equidad. Creo que hay una demanda de una presencia y una necesidad de una presencia más visible, más
reguladora, si se quiere, del Estado, sin caer en el extremo en el que hemos caído con la Revolución Ciudadana, ¿no? Es decir, que el Estado está presente en todo. O sea, más como controlador que como propietario de ciertos sectores. Sí, se necesita inversión pública, se necesita gasto social, se necesita un Estado fuerte con una capacidad de regulación, con una capacidad de establecer un orden en el marco de la idea del Estado de Derecho. Se necesita un sentido de la soberanía nacional. O sea, yo creo que eso es indispensable y cada vez es más necesaria en un contexto de globalización. Se necesita una estructura de liderazgo fuerte, no caudillista, pero fuerte, es decir, que le vaya marcando con claridad el rumbo y el horizonte al país. Se necesita una cierta capacidad de tener apoyos mayoritarios en la Asamblea, de configurar mayorías en la Asamblea, no mayorías absolutas, no alianzas de mayoría que empujen bajo la conducción de un liderazgo. Pero al mismo tiempo se necesita una sociedad civil activa, se necesita un reconocimiento de las libertades políticas, de los espacios de opinión, en fin. Creo que debemos pensar lo que ha sido la trayectoria del Ecuador y de América Latina en los últimos 4 décadas y tratar de sacar experiencias para hacer una especie de hibridación mágica que nos permite encontrar los equilibrios que son indispensables para... Si logramos esto, lo que usted menciona, esta especie de hibridación mágica, ¿cómo buscar que los políticos ecuatorianos que están buscando alianzas se pongan de acuerdo en ese proceso de hibridación y además se piense en políticas de Estado a largo plazo y no políticas, leyes o normas que sean absolutamente inmediatistas? Yo creo que supone varias cosas. Supone un primer aspecto, una capacidad de alianzas, con lo que significa alianzas políticas, ¿no? Entendimientos. Y no solo electorales, sino... Ceder, construir una visión de país, tener un compromiso firme, honesto, transparente alrededor de una visión del país. Luego me parece que sí supone un compromiso también de tener instituciones con autonomía. La justicia tiene que ser autónoma. El procurador, la Contraloría, la Fiscalía tienen que ser autónomos. Digamos, es como una garantía que le va a dar credibilidad a la democracia. Lo otro no es solo tarea de los políticos. O sea, los políticos tienen que cumplir su tarea y tienen que cumplirla bien. Pero también organizaciones de la sociedad civil activas, organizaciones de la sociedad civil comprometidas con un proyecto, a las que se les reconoce un espacio de acción, un espacio de protesta, un espacio de crítica, un espacio de reflexión. Empresarios a los que se les reconoce también un espacio, ¿no? Un espacio de generación de riqueza. Entonces creo que es esta búsqueda de equilibrios, creo que tendría que ser el resultado de la participación de múltiples actores en múltiples niveles. Esos múltiples niveles que significa tener una visión más compleja de la realidad contemporánea, tienen que sumar esfuerzos en una dirección. Pero nosotros tendemos, y los últimos 9 años en eso han sido, digamos, muy aleccionadores, tendemos a simplificar los problemas, ¿no? Pensar que la realidad ecuatoriana se resuelve en términos de pelucones versus ciudadanos, o revolucionarios versus contrarrevolucionarios. Estos maniqueísmos que nos han golpeado, que nos han arruinado el espacio público, que han arruinado la sociedad civil en estos últimos años. De esas simplificaciones de la política creo que hay que salir para tener una visión más compleja de los procesos y entender que las consolidaciones democráticas son procesos a largo plazo, ¿no? No son obras milagrosas de un redentor que viene y se proclama, digamos, el continuador de la obra de Alfaro. No, eso no funciona. Muchísimas gracias al analista Felipe Urrueno Lara. Es muy claro hablar de que necesitamos liderazgos ecuánimes que busquen equilibrio en la sociedad, equidad en los diferentes sectores,
que es importante analizar los 9 años de correísmo, ver en dónde el presidente Correa y Alianza País tuvieron aciertos, por eso recibieron apoyo mayoritario en diferentes momentos de la población ecuatoriana, y ver hacia dónde queremos proyectarnos como país. Un país que está inmerso en procesos electorales desde ahora, porque uno no puede negar que aunque las elecciones sean en febrero del 2017, este momento se ven situaciones políticas, alianzas que tratan de consolidarse, grupos que buscan posibles candidaturas. Todo ello debe apuntar a tener políticas de Estado a largo plazo, buscar un país más ecuánime, equilibrado, con liderazgos que logren demostrar que vivimos en democracia. Nuevamente, gracias a Felipe Burbano de Lara. Vamos a una pausa y estará con nosotros el viceministro de Educación, Freddy Peñafiel. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Tómelo con calma. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Gracias por continuar con nosotros, tanto en Radio Sucesos como en Telesucesos. Como lo habíamos anunciado, estamos con el viceministro de Educación, Freddy Peñafiel, con quien queremos hablar sobre un tema trascendente para el país, que es la educación. Si el país apunta a la educación, el país va a mejorar, las nuevas generaciones van a estar mejor preparadas, y ha sido parte del discurso del presidente Correa, Freddy, de ustedes como ministerio, el cómo mejorar la calidad de educación en el Ecuador. ¿Qué está pasando en este sector? ¿Cómo se está avanzando en la estructura de los colegios y escuelas del milenio? ¿Cómo están ustedes enfrentando un año duro como el 2016 por temas económicos, pero cómo seguir avanzando en la proyección para mejorar la calidad de la educación en el país? Muchas gracias, Claudia. Efectivamente, la educación ha sido uno de los pilares de la Revolución Ciudadana. ¿Qué pasaba en el año 2006? El Ecuador tenía un sistema educativo que estaba pegado con babitas, que estaba así muy frágil. Prácticamente no teníamos un sistema educativo organizado. El Ecuador no tenía estándares nacionales de educación. En el Ecuador no había un currículo nacional. El último currículo, por ejemplo, de bachillerato databa de la década del 70, que estaba ya evidentemente muy desactualizado. Entonces, lo que había que hacer antes de empezar a hacer una revolución educativa era construir un sistema educativo. Tener estándares, tener un currículo nacional, tener procesos de ingreso al magisterio, por ejemplo, que sean claros y transparentes, tener carrera educativa, y dentro de eso también, por supuesto, la construcción de unidades educativas nuevas, del fortalecimiento de otras unidades educativas. Había que eliminar las barreras de acceso. En el Ecuador la educación pública no era gratuita, costaba. Las familias tenían que escoger en algunos casos a cuál de los niños iban a mandar a la escuela, porque tenían que pagar $25
por cada niño. Los uniformes costaban, los libros de texto costaban, el desayuno escolar se daba en algunos lugares, en algunos días del año. Entonces había que fortalecer y construir este sistema educativo, establecer una directriz desde el Estado de que la educación pública sea siempre de calidad, sea siempre gratuita y sea siempre para todos. Entonces, partiendo de eso, son 9 años en los que hemos construido un sistema educativo en el que se ha dado ya toda una fortaleza que ha permitido, por ejemplo, tener evaluaciones estandarizadas. En el Ecuador, si no teníamos estándares educativos, no podíamos tener evaluaciones. Ahora tenemos un Instituto Nacional de Evaluación creado por la Ley Orgánica de Educación, que está reconocido como uno de los más importantes de América Latina. El director del instituto tiene sillas de consultor en varios institutos de América Latina. Acaba de regresar ahorita precisamente de Ceneval de México, del Instituto de Evaluación de México, como consultor. Sí, él estuvo hace unas semanas acá con nosotros conversando de los procesos y también el reto que significa para Ecuador ingresar en las pruebas PISA. Pero, Freddy, ustedes mencionan que no había una currícula unificada. ¿Qué pasa con las reformas curriculares anteriores? En las décadas 90 se dieron reformas curriculares. ¿Por qué no había una currícula unificada en el país en donde se apuntaba sobre todo a destrezas, a lectoescritura, a los conocimientos básicos que todo bachiller o todo persona que acaba la educación básica debe tener como un mínimo necesario? Se hicieron esfuerzos muy importantes. La reforma consensuada, por ejemplo, fue un esfuerzo muy importante que llegó a construcción de un mesocurrículo, que le faltó la traducción hacia lo que era el currículo, el microcurrículo y la posibilidad de planificación en aula. Entonces, cuando se hizo el ajuste curricular, el fortalecimiento de ajuste curricular que lo hizo ya este gobierno, se tomó como base, por supuesto, la reforma consensuada. Es innegable que sí hubo un gran avance. Sin embargo, no había los estándares nacionales, no había esa definición de hasta dónde teníamos que aprender, en qué año, en qué grado, y aprender como país. Por ejemplo, en el bachillerato era un problema muy serio, había 37 figuras distintas de bachillerato. En algunos lados, por ejemplo, en algunos bachilleratos técnicos, lenguaje y literatura o lenguaje y comunicación, como se llamaba la materia, se daba 1 o 2 horas a la semana. Entonces, un bachiller que salía de un bachiller técnico no tenía las suficientes destrezas o competencias para escribir, por ejemplo, ensayos. Y eso era un problema. Entonces, lo que hemos hecho ahora es unificar el bachillerato, por ejemplo, con el bachillerato general unificado, para que todos los bachilleres del país tengan un tronco común, con la misma formación básica común, que permita tener esta posibilidad de acceder a la universidad, o acceder al trabajo, o acceder al emprendimiento. Decía, dentro del proceso de evaluación, tenemos ahora ya evaluaciones estandarizadas. El ser bachiller, el examen de grado que dan todos los estudiantes del país, ahora es uno solo. Lo toma el INEVAL, antes lo tomaba cada escuela, cada profesor diseñaba sus exámenes, ahora se toma uno solo a nivel nacional. Hemos logrado que el examen se dé en 2 o 3 días a nivel nacional, todos a nivel en computadora al mismo tiempo, un examen transparente, que nos ha permitido además dar información muy importante a las escuelas. Cada escuela recibe la información exacta de los resultados de sus estudiantes. Entonces la escuela sabe que en esta escuela, por ejemplo, el informe que presenta el INEVAL dice: en esta escuela tenemos problemas de matemáticas de estos 3 contenidos. Entonces la escuela ya puede diseñar sus procesos de mejora, porque de eso se trata. La autonomía de la escuela es fundamental para mejorar la calidad de la educación, pero esta autonomía se tiene que hacer con información. Hay información, hay autonomía, también se habla de una nueva reforma curricular. ¿Cómo generar independencia? O sea, uno cumple el currículum básico, pero por ejemplo, si yo soy una escuela que está en X zona de frontera o en X ciudad del país, ¿cómo agrego cosas adicionales a la currículum? Porque hay preocupación de los maestros. ¿Cómo veo más allá de lo que me exige la currícula? Precisamente, la propuesta del currículo que estamos ajustando, porque no es un nuevo currículo, no es una reforma curricular, es un ajuste del currículo vigente, que es un mandato de la ley. La ley nos manda a revisar el currículo cada 4 años. Entonces, en septiembre de 2016 entra en vigencia esta nueva propuesta curricular que, insisto, toma como base lo que se está trabajando, pero establece una diferencia entre los básicos deseables y los básicos obligatorios. Los básicos obligatorios es el tronco común, lo mínimo que todos los estudiantes del país deberían saber. Y sobre eso incluimos unos básicos deseables en los que pueden ser, los que están ahí pueden ser otros. Es decir, si mi institución educativa está en frontera y tiene contacto con los hermanos de Colombia, los hermanos de Perú, y puede añadir contenidos transfronterizos en la currícula, por supuesto va a estar abierto. Es una currícula mucho más abierta. Estamos liberando algunos contenidos porque, claro, en el currículo siempre queda la tendencia del profe o del directivo de querer cumplir todos los contenidos. Nuestro currículo no es un currículo de contenidos, es un currículo de destrezas, es decir, que busca la profundidad más allá de la extensión. Y quizás sí, el currículo que está vigente ahora se excedió en contenidos. Entonces estamos quitando contenidos, dejando las destrezas fundamentales y poniendo los espacios de estos para los contenidos deseables, los contenidos que se podría modificar, que se podría cambiar. Además hay un tema interesante. El currículo actual es por años, ¿no es cierto? Tenemos el de primero, el de segundo, el de tercero. El currículo que entra en vigencia en septiembre es por bloques.
Entonces es el currículo de lengua y literatura de segundo, tercero y cuarto año. Entonces el profesor y el colegio pueden organizar los contenidos de estos 3 años en los 3 años. Puede moverse, puede utilizar las fortalezas que tenga dentro de la institución educativa, la fortaleza que tengan los estudiantes. Y lo importante es llegar al terminar el bloque de los 3 años con los contenidos y las destrezas desarrolladas. Entonces estamos entregando muchísima más independencia y libertad a las instituciones educativas. Y un tema importantísimo, hemos venido trabajando ya los últimos años, porque este es un proceso muy largo, en la construcción del índice de calidad de la educación. Este índice de calidad de la educación es una herramienta muy potente que ya entra en vigencia, las primeras tomas de pruebas son este año, que va a dar precisamente la autonomía a la institución educativa. El índice toma varias hago un preanuncio, porque todavía no se ha anunciado públicamente, pero hago un preanuncio. Se toma, por ejemplo, los resultados de las evaluaciones, pero no solamente, no los resultados de los aprendizajes, se toma también una evaluación de cómo está el ambiente en la institución educativa, se toma una evaluación del sentir de padres, madres de familia, del sentir de docentes. Hay una línea importantísima de asistencia, es decir, si un estudiante no está en la clase, no está en el colegio dando su examen, es mucho más penalizado que si da un examen muy malo. Porque este índice se ha aplicado ya en algunos países. En Brasil, por ejemplo, se lo aplica ya hace algunos años, y el problema es que las escuelas lo que hacían era esconder a los alumnos que no eran muy buenos. Entonces es mucho más penalizado que el alumno no esté que dé un examen malo, porque nos interesa garantizar la equidad, nos interesa garantizar la inclusión. Se toman esta batería de pruebas durante todo un año y el resultado es un índice de calidad. La institución educativa recibe toda la información y recibe su número de índice, digamos 4 puntos sobre lo que sea, sobre 7, sobre 10. Y el compromiso de la institución educativa es en los próximos 2 años mejorar ese índice. Si lo logra, es decir, sabe desde dónde parte. Sabe desde dónde parte un índice de partida y cada 2 años se va analizando cómo mejoró o cómo empeoró. ¿Cuál es la recompensa a una institución educativa que lo hace bien y que mejora? La autonomía. Y esto no importa que sea pública o privada, es para absolutamente todos. Entonces la idea es veamos el camino, ¿no es cierto? Tener una estructura nacional, tener estándares, saber hacia dónde vamos todos, tener un currículo, digamos, más o menos cerrado que nos permita construir el camino y ya con eso poder evaluar dónde estamos y dónde tenemos que llegar. Pero ya no necesariamente como sistema, sino dar la responsabilidad a cada institución educativa. El rector de la institución educativa, la autoridad educativa, es quien tiene que diseñar el modelo de cómo ir mejorando. Que la recompensa, como digo, es la autonomía. Entonces, la institución educativa, que lo empieza a hacer bien, va a empezar a ganar autonomía. Va a poder modificar mallas horarias, va a poder modificar cargas horarias, va a poder diseñar sus procesos de capacitación en el caso de que sea una institución pública. Entonces la escuela dice, sí, tengo esto y necesito que el ministerio me dé esta capacitación para estos docentes en esto. Entonces eso es muy importante. Y lograr construir entonces cada comunidad educativa, sí, dentro de la institución cerrada, que permita ir mejorando. Entonces esos son los grandes objetivos de mejoramiento de la calidad. Teníamos grandes deudas todavía en cobertura, hemos hecho mucho en cobertura, estamos ya casi universalizada la educación general básica, subiendo muchísimo el bachillerato, estamos cerca del 68%, nuestro objetivo es terminar el 2017 con el 75%, entonces nos queda todavía mucho por hacer. Estamos trabajando muchísimo en educación intercultural bilingüe, tenemos 14 unidades educativas guardianas de la lengua, una para cada lengua y nacionalidad. Y tenemos que fortalecer, por supuesto, el proceso del modelo de educación intercultural bilingüe. En educación inicial, recordemos que la educación inicial no existía en el Ecuador. En el 2000. ¿Y desde qué edad arranca educación inicial y arranca la responsabilidad del Ministerio de Educación? Porque las guarderías, si podemos llamar así, o estos centros que tienen diferentes denominaciones, es responsabilidad del Ministerio de Bienestar Social. ¿Desde qué edad ustedes como ministerio ya toman a los niños y niñas bajo las directrices del ministerio como tal? Bueno, el currículo nacional de educación inicial es para todos, también para los centros de educación inicial que atiende el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Es del mismo currículo, son los mismos estándares del mismo proceso. Entonces, de 0 a 3 trabajan ellos, de 3 a 5 trabajamos nosotros. Entonces, nosotros tenemos 2 subniveles de educación inicial en los que se atiende a los niños de esas edades. Y lo importante es que hemos logrado que el modelo de educación inicial no sea un modelo escolarizado. Porque claro, cuando empieza a incluirse dentro de las escuelas, lo que la primera tendencia es a poner sillitas y una profesora que dicte. Entonces nuestro modelo de educación inicial no tiene sillas, tiene rincones, tiene espacios de aprendizaje. Los niños van pasando del rincón de la casa, al rincón del juego, el rincón de... el rincón más lindo es el rincón de los juegos tranquilos, así le llaman. ¿Eso qué significa? ¿Que hacen siesta? No, eso es otro. Hacen rompecabezas y juegos de manos que no son de lanzarse cosas o de lanzarse el uno contra el otro. Pero siempre es interesante tener un rincón de los juegos tranquilos. A veces en la burocracia nos daría falta tener uno de esos. Un desestresante especial.
De esto es muy importante hablar, de que se están haciendo este tipo de cambios en la currículum que van a apuntar a mayor autonomía de los establecimientos educativos. ¿Qué ocurre con las escuelas del milenio? ¿Se continúan construyendo? Uno mira las noticias y está pendiente de eso. ¿Se va a continuar en esto pese al problema económico? Porque Freddy nos recordaba, la educación es absolutamente gratuita, los libros son gratuitos, los uniformes son gratuitos. ¿Qué pasa con las nuevas construcciones pendientes de acuerdo a la planificación de ustedes? Bueno, tenemos más de 60 que están ya inauguradas y funcionando, tenemos alrededor de 50 que están construyéndose y que se van a terminar de construir, por supuesto, y hay una posibilidad de empezar la construcción de 200 unidades educativas que las hemos llamado siglo XXI, que tienen los mismos estándares de las unidades del milenio, son prefabricadas, tienen una duración de 25 años. Eso todavía existe la posibilidad, todavía no hemos empezado la construcción, pero la idea es cubrir el país. ¿Qué es una unidad del milenio? Se les llama unidad del milenio cuando empieza el proceso y son unidades referentes. Es decir, en los lugares más pobres del país, poner una unidad educativa que tenga los mejores estándares y que sea la referencia, que uno pueda decir, esta es uno vaya al Chaco, por ejemplo, y encuentre esta unidad del milenio como una referencia de lo que tiene que ser la educación de calidad, la educación gratuita. Sin embargo, claro, tenemos 60 y tenemos 11.000 instituciones educativas, es decir, las unidades del milenio están muy bien, son una referencia y están buenas. Son una referencia, pero algunas son criticadas porque los alumnos tienen que movilizarse por mucho tiempo para llegar a la unidad. Si uno piensa en Amazonía, tienen que ir en canoa hasta llegar a la unidad educativa, porque las pequeñitas que fueron absorbidas por el milenio dejaron de existir. ¿Cómo está apoyando en esto? ¿Cómo están analizando el ministerio para que la cobertura escolar se mantenga y los alumnos no tengan que trasladarse por tanto tiempo a las unidades? El tiempo máximo de traslado es de 45 minutos. Eso lo tienen ustedes planificado. El tiempo máximo de traslado, no hay más que eso. Y sí, en la Amazonía hacemos canoa escolar, río arriba, río abajo, por ejemplo en Cuyabén, en Pañacochas, río arriba, río abajo. En otros lugares es a través del uso de medios terrestres, ¿sí? Lo importante es imaginarnos que esta unidad educativa, en algunos casos tenemos también, por ejemplo, residencias estudiantiles. Cuando los estudiantes viven muy lejos pueden dormir ahí. En Cuyabén y Pañacocha tenemos residencias. Es imaginarnos que este modelo de educación en el que tenemos toda la planta docente, en el que tenemos los laboratorios, tenemos internet, tenemos bibliotecas completas, puedan permitir a los estudiantes estar en igualdad de condiciones. Una escuela unidocente nunca va a dar la misma calidad de educación y la misma posibilidad de contacto con el mundo que una escuela completa, como las unidades del milenio. Pero como digo, las unidades del milenio son 60, llegaremos, si es que todo sale bien, al terminar el periodo con unas 300, pero son muchísimas más las que están funcionando en otras condiciones, son muchísimas más las que siguen trabajando cotidianamente, porque la calidad de la educación, y esto creo que es muy importante, va más allá del ladrillo, más allá del edificio. Si el edificio está muy bien, o sea, si hay un bonito edificio, está muy bien. Pero quien hace la magia de la educación es el profe, es el docente. Y creo que si algo se ha trabajado en este periodo, en estos años, ha sido en fortalecer la carrera docente, en fortalecer la capacitación docente, en fortalecer las capacidades docentes. Contar, por ejemplo, que ahora más del 90% de docentes del magisterio tienen nombramiento. Han entrado por concursos de méritos y oposición. Cuando llegamos estaba alrededor del 65%. Es decir, el resto de profesores eran profesores contratados. Que además de una cosa muy curiosa de la legislación anterior, el profesor contratado ganaba menos que el profesor con nombramiento. No tenía estabilidad, hacía el mismo trabajo y ganaba menos. Entonces lo que se ha hecho fue lanzar concursos agresivos del Quiero Ser Maestro que permita tener una planta docente con nombramiento, con estabilidad, a la que se pueda capacitar, a la que podamos darle las mejores herramientas. Estamos terminando con más de 4.000 docentes con maestrías internacionales, docentes que fueron seleccionados, en algunos casos utilizando precisamente la información de la evaluación. Entonces donde necesitábamos fortalecer distritos, circuitos, necesitábamos fortalecer matemáticas, por ejemplo, pusimos a estudiar a profesores de esos circuitos en maestrías de matemáticas para que sean referentes también de la zona. Tenemos, por ejemplo, un par de reconocimientos importantes. Hace 15 días la UNICEF reconoció al Ministerio de Educación como una de las 7 prácticas más importantes del mundo de inclusión educativa, que es un modelo que es muy, muy interesante. Se llama Caja de Herramientas, lo hemos implementado en la primera fase en la zona 1, Sucumbíos de Esmeraldas Carchi, lo vamos a implementar a nivel nacional, en el que los mismos profesores, los mismos miembros de la Consejería Estudiantil y los miembros del Ministerio de Educación, de la burocracia del Ministerio de Educación, de los servidores públicos, son los responsables de identificar a los estudiantes que por algún motivo han abandonado la escuela. Entonces tenemos la lista de estudiantes, empieza el año siguiente y resulta que 10 alumnos no están. Entonces es responsabilidad de todo el sistema, no solo de educación, pero tenemos que alertar. Entonces los profesores van a la casa a preguntar qué ha pasado, por qué no está viniendo, no viene porque hay un caso de violencia, por ejemplo, se reporta al MIES, un caso de enfermedad al Ministerio de Salud. Ese cambio de ciudad y está en otra escuela también. Que eso también es importantísimo porque ahora ya tenemos un registro real y efectivo. O sea, todos los estudiantes del sistema están registrados, bueno, un altísimo porcentaje con número de cédula. Y tenemos un sistema nacional que nos permite entrar con el número de cédula y decir, claro, él ya migró y está acá.
y lo encontramos. Hemos encontrado más de 2.200 estudiantes en la zona 1 que habían dejado de estudiar o por violencia o por migración o en algunos casos porque no tenían zapatos. Por casos de pobreza y que había que resolver. Entonces hemos logrado que más de 2.200 estudiantes se reintegren al sistema educativo con esta herramienta. Es importantísimo el identificar la deserción escolar. O sea, son una serie de elementos. Felicito que la UNICEF haya premiado al Ministerio por esta caja de herramientas. Queremos agradecer, amigos de Telesucesos y Radio Sucesos, a Freddy Peñafiel. Nos da buenas noticias, la educación sigue avanzando en el país, vamos a estar pendientes de estos cambios en la currículum y de la posibilidad de que las unidades educativas tengan mayor autonomía, temas que se van corrigiendo, se va avanzando. Es indudable la inversión que se ha hecho en el país en los últimos años y lo que él apunta, lo mejor es garantizar la calidad de la educación. No importa tanto la infraestructura, sino la mejora en los maestros y maestras del Ecuador. Gracias a Freddy Peñafiel. Vamos a una pausa y estará con nosotros, hablando de Fanesca y de la comida de Semana Santa, el famoso chef Edgar León. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Tómelo con calma. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Gracias a Edgar León, que está ya con nosotros. Fuera de micrófonos hablábamos de la importancia del mundo de la gastronomía, con todas las costumbres que Ecuador tiene. No es solamente la fanesca, en esta época se comen otra serie de potajes de dulce, de sal, que van acompañados a las tradiciones ecuatorianas, pero también a lo que ocurre en la parte agrícola que nos da la tierra con sus frutos. Edgar, ¿cómo hablar de esta época del año en donde la fanesca indudablemente es el plato central, pero qué más es la tradición del país? Gracias, Claudia, por la invitación. Bien, esto para mí, la época de fanesca, gastronómicamente hablando, es el primer encuentro del sincretismo sociocultural. Previo a la visita de los extranjeros, conquista o como se quiera llamar, nosotros teníamos la uchucuta, que era recolectar los primeros granos tiernos del fruto de la tierra en estos solsticios y equinoccios que manejaban el planeta a través de las costumbres de nuestros antepasados. Era cosechar los primeros granos, los primeros frutos y hacer los primeros platos. Según Julio Pasos, que para mí es el mayor referente de investigación de la cocina ecuatoriana, cogían los granos tiernos, agregaban sal y ají y salía la uchucuta. Los granos tiernos más el zapallo, la calabaza, el sambo, era ya esa preparación.
Luego poco a poco vinieron y se introdujeron Pero era técnicas. una comida seca, es decir, era la mezcla de granos con sal y ají, pero era algo seco, no era una sopa. No, ya se convirtió en una sopa. Según Julio Pasos había una sopa que era en base de eso, pero no una sopa como se la conoce ahora la fanesca, que ya fue la introducción del ajo, la cebolla, porque con Y ellos... la leche también, porque Y los no lácteos. teníamos Si no lácteos, teníamos que no teníamos, vacas, teníamos no teníamos- llamas, pero era otro tipo de uso. Si no teníamos vacas, no podíamos tener derivados de las vacas, entonces no podíamos tener lácteos. Así es que así de sencillo era. Julio Pasos me dice, no podíamos tener queso, leche, porque no había eso. O sea, no podíamos tener, y es lógico. Igual que en el mundo europeo no había ni papas, ni tomate, ni un montón de cosas. Así fue cuando ellos llegaron acá y se encontraron con esta sorpresa y llevaron todo, los ajíes, los tomates, las papas, el maíz. Todo eso fue parte, ese sincretismo. Tanto es que yo tengo un texto que tú lo conoces, en donde se habla, y en mi trabajo de investigación, en la búsqueda, porque yo quería saber en dónde se unen, y se unen en la fanesca, definitivamente. En el caso ecuatoriano, porque es un plato específicamente ecuatoriano. Netamente ecuatoriano, no se repite en ningún otro país. Estuve ahora poco en Perú, estuve en Colombia, estuve en Venezuela, estuve en Chile, en Argentina. En Estados Unidos la fanesca no se conoce. Cuando conocen la sociología de la fanesca, es tan bonito. Y no sé, bueno, tú eres una cuencana con familia, tradición y propiedad, donde la gente se reúne alrededor de esta ritualidad de cocinar la fanesca, a pelar, repelar los granos, a contar historietas, a rezar todo lo que hay que rezar en esta ocasión, el recogimiento y la reintegración del núcleo familiar, los amigos y los vecinos incluso. Siempre la olla de fanesca es grande, o sea, no es posible hacer una fanesca para 2 personas, es para la gran familia. Decía Jorge Enrique Adún, Leoncito, ¿qué es lo mejor de una fanesca y qué viene después de una fanesca? Y yo le decía, Turquito, unos buñuelos, un arroz con leche. No, Leoncito, es otro plato de fanesca. La fanesca es para repetirla, para convidarla, para compartirla, desde cómo se hace hasta compartirla en mesa. Yo creo que la fanesca para mí sigue siendo el plato netamente ecuatoriano de sincretismo sociocultural. Tanto es que los clérigos que vinieron a predicar adaptaron cada nombre de un grano con un nombre bíblico. Por ejemplo, San Pedro representaban sus descendientes, cada grano, la barba y el pelo del choclo, sus trajes. Y yo les preguntaba, ¿y en dónde está la Virgen María? Y el fraile del San Francisco me decía, las trenzas de la Virgen están en las cebollas, porque al picarlas tú lloras, y al llorar eran las lágrimas que derramó la Virgen en el Vía Crucis. Esa adaptabilidad casi lírica, pero muy, es como razonable, como que fue, porque ellos tenían que los clérigos poner en una de las ritualidades más respetables. Rosángela Adún me contaba que en su trabajo de investigación, la única época que se apaga el fuego es ahora. Se apaga el fuego el Jueves Santo y se prende a las 12 de la noche para empezar a preparar la fanesca, porque eran que el fuego viejo con los granos viejos y el fuego nuevo con los granos nuevos. Es decir, hay mucha de historia, hay mucha de tradición, uno puede aprender del país y aprender también de la religión católica a través de un plato como la fanesca. Yo decía al inicio de la entrevista, ¿qué más se come en esta época? Fuera de micrófonos me decías los juchos. ¿Qué son estos? Los huchos son, dice la historia que los huchos son de los Andes y los siches son de la costa. Jucho, chiriucho y cariucho. Los juchos son el jucho, que son las frutas cocidas con almíbar y agregadas al final el capulí. Es una sopa de dulce. Pero en la zona sur se llama puchaperro. El puchaperro en Cuenca y en Loja tiene chuno de achira o almidón de papa de achira. Para mí, personalmente, yo digo, el mejor rosero del país está en Gualaceo. Pero para mí, personalmente, Julio Pasos dice, no, el mejor rosero está en Quito. Y Pablo Cubi dice, no, para mí el mejor es el de mi abuela. Esa relación de las cocinas parentales van haciendo la suma. Y para mí no es un problema, es una solución, porque incluso el mismo nombre de un plato te da diversidad de identificar. Y el jucho, el cariucho también se hacen en esta época del año, van ligados. Van ligados, relacionados directamente, igual que en la costa. Ahora esta noche salgo para Cojimíes, donde va a haber el Festival del Coco.
y el coco se va a trabajar con langostino, con pescado, y el Festival del Langostino se da en Briceño, que eso está por Bahía de Caracas, por allá al frente, por cerca de Canoa, y ellos relacionan con los iches, ceviche, ceviche y corviche. Imagínate esta relación, cuando yo digo en dónde se unen, también se adaptaron a estos platos en donde no incluye la carne, pero incluye la ritualidad de trabajar e unir a la familia. Es decir, lo que se busca en todos los platos, los uchos o los biches, O los iches o los uchos. o los diches de los uchos, unir familia, unir trabajo de equipo y además lo que decía Edgar, rezar, mucha gente reza mientras prepara. O sea, va unido a la tradición religiosa con la tradición culinaria. Definitivamente es época de recogimiento. En la costa es un poco más de algarabía, de fiesta, pero es por su estado, por su naturaleza. Nosotros los andinos somos más dramáticos y vivimos más en la época de irnos a la iglesia. Tal vez yo no lo llamo autoflagelamiento, yo no me voy a la iglesia para autoflagelarme. Yo me voy a la iglesia para conversar con Dios y decirles, y conversar y hacer una oración en nombre de. Pero vamos a decir, Edgar no va a ir a la iglesia, va a ir al Festival del Coco y del Langostino en Pero es la que voy costa porque quiero pacífica. aprender. Va a sacrificarse aprendiendo y además Voy a aprender. disfrutando de una serie de elementos. Sí. Nos decía Edgar que es el jucho, que es esta especie de sopa De de sopa frutas, dulce. que es el cariucho y los otros huchos. A ver, el jucho, chiriucho y cariucho. El chiriucho es el agrio del hornado y los agrios que se agregan al cuy, al pescado o a todos esta textura que le da sabor a un plato, a una proteína. Y el cariucho es una presa de pollo o una presa o alguna proteína animal. Pero el secreto está en la salsa, que es ponerle cebolla, a hervirle con algunos otros elementos como el ajo, el culantro, un poco de leche, hacerle una salsa. A mí me gusta personalmente la que se hace en los Andes con pepas de sambo y leche. ¿Y cuál es la fanesca que más le gusta a Edgar León? He probado más o menos 420 fanescas. Va anotando cada fanesca que prueba. Siempre las voy anotando, porque para sacar mi fanesca, la de mi libro, yo tuve que probar muchas. A mí una de las que más me sorprendió fue la de Rosa Ventimilla. En Cuenca. En Cuenca, que fue la primera vez que probé de María Eulalia, hace unos 25 años. Y María Eulalia Ventimilla dijo, la mejor fanesca, y era verdad. Comí la fanesca y no me quedé abombado, no me quedé de ese típico y pese cosas. a que se comen dos platos. Eran dos platos, ellos son igual, los Ventimilla, vos sabes, son de familia, tradición y propiedad. 2 platos de fanesca, los higos con queso, el arroz con leche, los buñuelos. Y era impresionante todo lo que uno vivía alrededor de ese plato. Ahí entendí, mi familia también, ¿no? Pero entendí que Cuenca tiene esa trayectoria de convidarte a la fanesca, y si yo te invité hoy a la fanesca, el otro año tú casi tienes la obligación de invitarme. Ese compartir de sociabilización de este plato. Y está ligado a parece... las festividades, porque uno también piensa en carnaval con el mote pata. Si un año invito a un grupo de familiares en Cuenca, el próximo año me van a invitar. Y a lo largo de carnaval uno acaba comiendo 5 o 6 variedades de mote pata. Y al mismo nivel, ¿no es cierto que el mote pata tiene? Y yo, el mejor mote pata que comí fue el de la Nancy Lozano, en Cuenca. Era impresionante esa ritualidad de hacerlo. Yo me quedé toda la noche con la mamá Lola haciendo el plato del mote pata. Yo decía, ¿a dónde se va tanto proceso? Y era verdad, puso la columna vertebral, puso la cabeza, puso las patas, hasta casi que se deshizo. Sirvió todo eso, desmenuzó, y el mote estaba cocinándose con el cuchicara, que era el rostro del cerdo y las patas del cerdo, y ese sabor es todo. A ver, cocerse 12, 18, 16 horas, lo menos que puede quedar algo perfecto. Igual sucede con la fanesca. Ahora, ¿qué ocurre con los ritmos del mundo del siglo XXI? ¿Dónde sacamos las familias, las mamás, las abuelas tiempo para volver a cocinar 12 horas, 13 horas, o que todos los nietos ayuden a desgranar y a pelar granos? Y a repelar granos. Mira, yo ya llegué a una conclusión y en este año decidí dar mi apreciación de la fanesca, definitivamente. Ya la gente compra la fanesca, pide la fanesca, comparte, lo que todavía no se pierde, gracias a Dios, y ojalá sigamos manteniendo esto como el orgullo del patrimonio, unir a la familia
a los amigos y a los invitados alrededor de la mesa para comer la fanesca. Prepararla ya casi no es posible por lo vertiginoso que se volvió en el tiempo. Mi mamá se fue ayer a la finca, está esperando hoy a los pocos nietos y a los otros y los que lleguen mañana para el almuerzo. Es prepararse para. Y mi mamá sí nos obliga al ayuno, que nadie desayune, que nadie nada. Pero yo sí digo, si vamos a comer así, ya no es opción, es obligación ayunar en la mañana. Para poder comerse los platos de fanesca en Viernes Santo. Y todo el resto. O en estos días. Pero nosotros los lojanos sí tenemos una tradición mucho más arraigada. Comemos 7 platos en el Viernes Santo. ¿Y cuáles son los 7 platos? El primer plato es un plato de achoccha. El segundo plato es un plato de guineo o de grano, que se llama, de una sopa de un repe. ¿Qué es arvejas con guineo? Arveja con guineo cocido o solamente guineo blanco con choclo o guineo blanco, que es el repe blanco. El tercer plato es la gran fanesca, que es un plato de fanesca. El cuarto plato es un arroz blanco con lisa en un tipo escabeche. ¿Y dónde se consigue la lisa, este pescado tan particular que nos trae a la memoria? No es fácil conseguir lisa. Nosotros lo traemos del Perú, o ahora ya normalmente tiene Guayaquil y el Oro. Tiene una gran planta de deshidratar al pescado y tendrá la lisa de un año para el otro. Muy buena, te juro. El quinto plato es buñuelos, el sexto plato es jucho y el séptimo plato es miel con quesillo. Pregunta, ¿cómo pueden comer tanto? Lo que pasa es que yo creo que nosotros tenemos gran panza. Definitivamente, mi familia comemos mucho esto porque no queremos perder. Y todavía tu mamá hace los 7 platos cuando reúne toda la familia. Todos los 7 platos. Y ahora ya, pues ya lleva una persona que le ayuda, las nietas que le ayuden. Porque yo sí creo que debo agradecer y respetar mucho a la ritualidad de mi madre. Y por eso estamos todos los 6 hijos y los más de 20 nietos involucrados alrededor de ella, porque ella no nos da opción, nos obliga a que estemos todos. Y mi papá dice, yo no voy a salir, tienen que venir a verme, un hombre de 84 años. Esa fortaleza y esa seguridad hace que nosotros tengamos que ir a estar con él, no por obligación, sino por opción de ser feliz. Uno, para ser feliz no hay que obligarse, hay que ser feliz. Y en volvemos a repetir la palabra vertiginoso tiempo, donde tienes que correr para allá, para acá, tomarte un día para disfrutar de la familia. Y no hay mejor forma, yo no sé para ti, pero para mí, en la mesa grande de la cocina, donde todos estamos repelando, otros están cocinando, contando chistes, todavía se cuentan historietas de vez en cuando, de qué pasaba en la época de la abuela, de la bisabuela, de lo que decían, esto de que si te bañabas en agua te hacías sirena. La serie de leyendas, de tradiciones que están involucradas en estas fechas. Esas historietas no las pierdan nunca, porque sigue siendo mi sobrina de 7 años, de 6 años, mi hija de 28, sigue diciendo esas cosas. Vivimos en Suiza, dice, y no nos olvidamos jamás. Y si algo extrañamos es la comida, pero sobre todo más extrañamos lo que alrededor. Que se y de la comparte. sobremesa, ¿no es cierto? Porque, y eso quería decirles, mi mamá siempre nos decía, y hemos quedado con eso, nunca te vas a dormir luego de tanta comida. La sobremesa es una obligación. Sentarnos a la mesa, seguir conversando y actualizándonos. Horas y horas. Gracias a Edgar León. Yo creo que todos estamos con muchísimo apetito, aunque sean las 8:30 de la mañana cuando cerramos este programa, y pensar en lo importante que es, lo que él decía, no es por obligación que uno va donde los papás, sino por opción de buscar felicidad. Felicidad en la familia, felicidad en la mesa, de este compartir a través de la comida, una comida muy especial de Semana Santa, la fanesca. No sé cuántas casas tengan los 7 platillos que menciona Edgar, pero son opciones de compartir, de contar tradiciones, historias de familia a las nuevas generaciones. Gracias a nuestros auspiciantes, a la cooperativa de la Policía Nacional y a EMAPS. Cuidemos el agua en este feriado. Que tengan un feriado muy bueno ustedes, una época de reflexión y de compartir en familia, como ha señalado Edgar León. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Punto de Vista,
Pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de vista. Un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.